Hola, ¿qué tal? ¿Sabíais que hay personas en España que solo comen alimentos de un color o que no soportan que ese producto de supermercado que les gusta cambie el packaging o que no pueden ir nunca a un restaurante porque no encuentran ninguno que ofrezca lo que les gusta? El programa de hoy lo vamos a dedicar de forma monográfica a los trastornos del espectro autista y a su peculiar y problemática relación con la comida. Un tema que yo desconocía y supongo que muchos de vosotros también, pero que afecta a cientos de miles de familias en España, condicionando muchísimo su día a día. Hoy vamos a conocer un poco mejor esa realidad y lo vamos a hacer escuchando muchos testimonios de personas con autismo, de sus familias y también de profesionales. Pero tenemos en el estudio a la dietista nutricionista Patricia Esteban, doctora especializada en alimentación y nutrición en el autismo y otras neurodivergencias. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por haber venido a nuestros estudios de Gran Vía desde Reus, ¿no? Sí, correcto. Has hecho un viaje largo, así que muchas gracias. ¿En qué momento decidiste especializarte en algo tan concreto como esto? Yo estudié nutrición, en ese momento eso no sabía qué era el autismo ni las condiciones del desarrollo, pero yo sabía que quería ayudar de alguna manera, ¿no? Ser útil a personas que me necesitaran de verdad. No lo típico que pensamos que hace un nutricionista, ¿no? Que es una dieta para adelgazar, que también está muy bien. Uh-huh. Pero yo quería ser útil realmente a una persona que tuviera dificultades para comer y en ese momento no sabía cómo. Empecé a conocer sobre el espectro del autismo en el máster, en una asignatura muy concreta, donde una de las profesoras, que es psicóloga, nombró esta condición. Y a partir de ahí me interesé un poquito en esta condición. Y fue donde se me abrieron las puertas para hacer el doctorado en esta temática. Uh-huh. Muy bien. Si te parece, vamos a empezar aclarando algunos conceptos sobre el autismo, uh-huh, porque tú te lo sabes perfectamente. Sí. Yo he estado leyendo un poco, pero no todo el mundo seguramente lo tiene claro. Le he pedido ayuda a Paula, que es neuropsicóloga y trabaja en la Federación Autismo Madrid. Luego seguimos hablando. El autismo, también conocido como trastorno del espectro autista, se describe como una variación del desarrollo neurológico que impacta en la forma de comunicarse, relacionarse y procesar el entorno. Se manifiesta de forma muy diversa en cada persona, pero pueden aparecer dificultades para relacionarse, diferencias en el lenguaje, intereses muy específicos o necesidades de rutinas diarias. Lo más importante es entender que cada persona dentro del espectro es única, con sus propias formas de estar y de expresarse en el mundo. Se estima que el autismo estaría presente en aproximadamente un 1% de la población en España. Con una población de casi 50 millones de habitantes, eso implicaría unas 500.000 personas dentro del espectro en nuestro país. En cuanto a la causa, no hay una razón única identificada. Se sabe que el origen es multifactorial, con una base genética fuerte, y que algunos factores ambientales, como características de los progenitores o eventos perinatales, podrían influir. Es importante recordar que no está relacionado con factores externos como las vacunas o el estilo de crianza, como a veces se ha pensado de forma errónea. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta que el autismo no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura ni necesita ser corregido. Lo que sí existen son apoyos, herramientas, intervenciones que pueden mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. El acompañamiento temprano, la adaptación del entorno y el respeto por los ritmos y necesidades de cada persona son fundamentales. 500.000 de personas en España, es muchísima gente. Y la verdad es que aún hay adultos y adolescentes que no tienen el diagnóstico, por lo cual puede ser que haya más gente que realmente tiene esta condición y no lo sabemos. Claro, hay personas que consiguen adaptarse lo suficiente como para enmascarar, ¿no? Un poco esos signos que lo caracterizan, que normalmente todo el mundo asocia el autismo con problemas de comunicación, ¿no? Uh-huh. Personas un poco más solitarias o que... Pero la alimentación es un tema gordo en el autismo. La verdad es que sí. No todo el mundo tiene problemas de alimentación en el autismo, pero sí que muchas personas sí que lo tienen. ¿Por qué es necesario que haya nutricionistas como tú especializadas en autismo? O sea, ¿qué tipo de cosas le pueden pasar a una persona autista en lo que se refiere a la comida? Hay varios motivos por el cual una persona dentro del espectro del autismo no come todos los grupos de alimentos o es muy selectiva o muy rígida en cuanto a lo que come. Si es muy selectiva la alimentación, o sea, como pocos alimentos, eso conlleva a que realmente me falten nutrientes, energía y al final, si te faltan nutrientes, te puede impactar de forma negativa a nivel de salud general. Uh-huh. Y has mencionado el concepto de rigidez sensorial, he leído también por ahí. Uh-huh. ¿Qué es eso exactamente?
¿Cómo se manifiesta? Muchas personas dentro de esta condición tienen lo que se llama problemas a nivel sensorial. La idea es que los estímulos que reciben a nivel de los sentidos los tienen que gestionar y después dar una respuesta a este estímulo. Pues su respuesta es hiper o hipo, o sea, la reacción es muy exagerada o todo lo contrario, no tengo la reacción que se espera de ese estímulo. Cuando la reacción es muy exagerada, lo que provoca es un rechazo frente a ese estímulo. Si un alimento, por ejemplo, a mí, al ver su color, me molesta, yo voy a rechazar todos los alimentos que tengan ese color. Eso se traduce a texturas, formas, colores, marcas comerciales, por ejemplo. O sea, tú tienes pacientes que solo comen alimentos de un color. Sí, esto es muy habitual en los niños pequeños. Un ejemplo es un niño que come nuggets, leche, patatas fritas y pan. Es un niño que come colores neutros. También puede ser que vayamos a todo lo contrario, ¿no? Pues como de todo menos un color concreto, pero sí es bastante habitual. Y en texturas, normalmente les gustan más las texturas tipo puré, ¿no? O sea, lo que es más difícil los sólidos, o puede haber de todo. Puede haber un poco de todo. Yo siempre pongo 2 casos concretos. También dependerá un poco el por qué esté comiendo así, ¿no? ¿Cuál es la causa de este tipo de alimentación? Pero los 2 casos que pongo es uno que come todo triturado, súper triturado, que no puede haber ningún trocito de comida, ningún hilito del vegetal que se haya triturado, y una textura muy concreta. Y el otro caso es la persona que lo come todo sólido y no soporta comer nada triturado, y en este caso vamos ya a alimentos sobre todo crujientes. Lógicamente cada caso es muy diferente, pero pongo 2 casos más o menos generales para que se entienda. Vamos a escuchar algunas historias que tú conoces bien. Empezamos, si te parece, por Yolanda, que es la mamá de Adai. Sí. Conforme fue creciendo, a partir de los 3 años y medio, fue siendo más selectivo con la alimentación. Come cereales, come galletas, pan, churros, toma zumo, que tiene que ser de pera, marca Granini. No es en el momento en que uno cambia el sabor del zumo, la marca, él lo nota. Toma su leche con cereales y cacaolat y obviamente Pediasur, que es el complemento, por así decirlo, o el suplemento que la pediatra consideró más completo para suplir todos los nutrientes, vitaminas que no tomaba debido a la comida restringida. Esto es muy habitual, que las personas autistas tengan que tomar suplementos. La verdad que sí. Hay 2 casos diferentes. Uno es el que más o menos come de forma variada, pero hay alimentos que no come, entonces tenemos que suplementar con alguna vitamina mineral muy concreto. Por ejemplo, ¿no? Pues un niño tiene déficit de hierro, pues solo le voy a dar hierro. Pero hay otros casos en que, como el caso de Adai, en que la alimentación es tan restringida que no llega a tener todas las vitaminas, minerales y energía necesaria para poder sobrevivir o avanzar en el día a día, por lo cual necesita en este caso concreto un suplemento que le aporte todo eso. La idea es, este suplemento sustituye una comida entera y así evitamos problemas importantes de salud y en su caso también de crecimiento, porque es un niño. ¿Y cómo llega un niño autista a llegar a la conclusión de que solo le gusta el zumo de pera de Granini? Quiero decir, ¿los ha tenido que probar todos antes y solo ese le gusta? ¿O es una cosa casual, un fruto del azar? Depende un poco de cada caso. Como ha dicho aquí Yolanda, Adai era un niño que comía más o menos de todo, pero dejó de comer sobre los 3 años. Esto es muy habitual. Las familias vienen en consulta, ¿no? Con un niño pequeñito, generalmente entran en pánico, unos que comía de todo, ya no come nada, ¿qué hago? ¿Qué ha pasado? Puede ser, en el caso de Adai, ahora mismo no estoy muy segura justamente en el tema del zumo, que ya lo tomara en anterioridad, ¿sí? Y no lo hubiera rechazado como los otros alimentos. Pero sí que puede ser que, bueno, un día que está más relajado, que está más tranquilo, que no se siente muy agobiado en relación a la comida o en relación al ambiente, lo viera en algún supermercado o en alguna fiesta de cumpleaños y decidiera él probarlo, porque eso también pasa, ¿no? Muchas familias no entienden cómo se le acerca la comida al niño, no lo quieren probar y de repente van a una fiesta de cumpleaños, a un restaurante y prueban algo que antes ni siquiera querían ver. Por lo cual, si él le ha gustado, en ese momento, pues puede ser que lo incluya en su alimentación.
Vale, vamos a seguir con otro ejemplo de la rigidez que mencionábamos antes y seguimos escuchando a Yolanda, la mamá de Adai. Por ejemplo, el pan tiene que estar en su envoltorio entero, no puede venir cortado. Si estamos en un restaurante y el pan está cortado, no lo quiere, tenemos que sacarlo de envoltorio, que él lo vea, tiene que tener la punta de pico. O ahora nos encontramos con que unos potitos de fruta, de Aero Baby, del sabor que él toma, naranja, plátano y zanahoria, han cambiado el envoltorio. Entonces eso provoca un rechazo absoluto. Visualmente no lo quiere ya ni probar, porque no es el mismo. Qué específico, ¿eh? O sea, muchísimo. El packaging. Sí, correcto. Y está siendo complicado pues ayudar ¿Y a esto que... se puede trabajar? O sea, ¿esto mejora? Se puede trabajar, pero ese niño en este caso es muy, muy rígido y le cuesta entender que el alimento es el mismo, es lo que cambia el envase. Se tiene que trabajar a nivel de psicología, trabajar la rigidez y también a nivel de alimentación, hacer entender que es el mismo alimento, el sabor, textura, a nivel sensorial es todo igual. En este caso... lo que hacen los niños en este caso es fijarse muchísimo en el detalle. No ven todo el envase, sino ven los detalles del envase. Entonces, si me cambia un pequeño detalle, ya no es mi alimento. Y eso pasa mucho cuando comen los niños galletas. Muerden la galleta, la dejan, se van a jugar y cuando vuelven, como ha cambiado la forma de la galleta, ya no es una galleta. No interpreto eso como una galleta, entonces cojo una de nueva. Un poco otro ejemplo. Parece fascinante, la verdad. Más testimonios. Escuchamos ahora a la mamá de Hugo, que con 3 años y medio apenas come alimentos sólidos. Las galletitas saladas, las patatas fritas de bolsa, el yogur de fresa que le gusta mucho y el pan. Estos son los alimentos que come sólido. Y luego a la hora de la comida y de la cena, se lo hacemos todo bien triturado, que no se encuentre ninguna pepita, porque se fija mucho en las texturas, que no se encuentre nada y la temperatura también, que tenga una temperatura que esté templadito un poco para frío. Tardamos también mucho en darle la comida, tardamos por lo menos 2 horas en darle la comida, intentando que coma 4 o 5 cucharadas. A veces lo conseguimos, otras veces no come nada y la verdad no disfruta nada comiendo. A la hora de la comida y de la cena no disfruta nada y lo pasa mal. También hemos ido a pediatras y también, bueno, en algún pediatra no le ha dado mucho la importancia que tiene. Nos habían comentado que, bueno, si come patatas saladas y come galletitas saladas, pues que comería cualquier otro alimento. Entonces no le daban muy bien la importancia que tiene. Y bueno, nos hemos sentido muy frustrados, preocupados. Ahora incluso lleva unas semanas que solo come el yogur, pan y leche y ya se estaba quedando muy flojito. Tenía poca energía, más cansado, más sueño y por suerte pues nos hemos encontrado en el camino a la doctora Patricia Esteban. Mencionaba la suerte de haberte encontrado y también que se han topado con pediatras que le restan importancia a esto, ¿no? A mí me sorprende que un problema de esta dimensión, que afecta a 500.000 de personas en España, con problemas tan graves en la alimentación, no haya más profesionales formados, especializados. Yo creo que cada vez hay más, realmente se están interesando y están viendo que hay una problemática porque cada vez hay más niños con problemas de alimentación. Pero sí que es verdad que aún me estoy encontrando muchas familias que vienen con esta preocupación, es que me ha dicho el pediatra, ya comerá, o déjalo sin comer un día y ya verás cómo come de todo. Es como, no va a comer. Entonces... porque el hambre, en el caso de los autistas, no es un estímulo suficiente para que coman, ¿no? A veces su aversión hacia algo es tan potente que prefieren no comer. Correcto. La idea es, lo que me estás dando para comer a mí me causa un dolor. Si yo sé que me va a doler, no me lo puedo comer. Y aunque tú me dejes un día sin comer, yo tengo hambre igual. Pero no puedo comer lo que me estás dando. Uh-huh. Y esta madre hablaba de que las comidas duran 2 horas. ¿Quién tiene 2 horas para darle de comer a un niño? O sea, claro, esto es un problema para la vida diaria, ¿no? Justamente estas familias lo que tienen que pedir es algunas ayudas de reducciones de jornada o dejarle el trabajo y trabajar uno de los dos, porque realmente tienen que encargarse, ¿no?, del tema de la comida, de todas las terapias, de todo lo que supone ayudar a sus hijos. Y lo de las 2 horas... es un límite que llegó esta familia porque el niño es que era imposible que comiera y al final dije ya, no le apretéis más.
si en 2 cucharadas no ha comido, parad, dejadlo y vamos a mirar otra manera de que coma. Vamos a escuchar ahora a Amanda, la mamá de David, que introduce otro tema interesante, ¿vale? El gluten. David es un niño que tiene autismo con un padrón impulsivo, muy irritable y rígido. A través de una amiga que también tiene un niño con autismo, descubrimos el impacto de la alimentación en el autismo y cómo los alimentos inflamatorios que llegan al intestino pueden cambiar funciones cerebrales. Hemos notado el impacto de la alimentación al retirar el gluten. David está menos impulsivo, menos irritable y consigue enfocar mucho más. Claro, este tema, vivimos en una sociedad que es un poco glutenfóbica, que muchas veces, aunque no haya intolerancias o alergias, mucha gente está comiendo sin gluten porque está de moda prácticamente. Sí. En el caso del autismo hay evidencia. Es cierto que yo he oído otros casos de gente que opta por una alimentación sin gluten y notan mejoría. ¿Esto a qué se debe? ¿O es solamente un mito? Vale. La evidencia científica dice que no hay realmente... que no se deben realizar ese tipo de dietas, ¿vale? En el caso de que se tenga una intolerancia o una alergia a algún alimento concreto. Muchas familias, cuando buscan cómo alimentar a sus niños o sus hijos y qué tienen que hacer, ¿no?, para ayudarles, encuentran sí o sí dietas sin gluten y sin caseína, que son las proteínas de los cereales y de algunos cereales, y de los lácteos. Yo aquí siempre recomiendo, si yo veo que te está afectando de alguna manera estos alimentos, entonces vamos a ver si los retiramos o no de tu dieta. Si no hay una sintomatología clara, entonces no. También es cierto que en este caso veíamos que podía ser que sí y decidimos ir retirando de forma progresiva estos alimentos y mejorar su alimentación en general. El problema está en que las personas con autismo tienen más predilección a tener problemas gastrointestinales, por lo cual si yo estoy dando más ultraprocesados o más alimentos que pueden ser inflamatorios, lo que estoy haciendo es aumentar el problema que tengo gastrointestinal. Si yo empiezo a cambiar la alimentación y también quitar estos alimentos, aunque sea de forma temporal, puede mejorar pues sus problemas digestivos y también la forma de cómo se relaciona, su conducta, porque al final el intestino y el cerebro están conectados. Y al estar más cómodos, pues están más a gusto, ¿no? Sí. Si yo no tengo dolor y malestar, al final pues mi comportamiento pues también mejora. Pero ¿qué tan habitual es que los niños autistas coman ya sin gluten? Las familias vienen casi cada día a mi consulta preguntando si lo tienen que hacer. Y yo me enfoco siempre en cada persona. Creo que es la dieta o la alimentación debe adecuarse, las recomendaciones, ¿no?, a cada persona y su situación. Si yo tengo un niño que come 4 alimentos y todos tienen gluten o caseína y los retiro de la dieta, el niño no me va a comer nada. En el caso de que yo vea que hay una sintomatología clara, entonces se lo voy a cambiar, pero si en este caso concreto no veo nada, yo no lo voy a tocar, porque es peor el remedio. Pero es lo que preguntan todos ahora mismo, sí, ¿no? Bueno, tratas a muchos niños, pero también trabajas con adultos. Correcto. Una de ellas es Raquel. Sí. Su audio no se escucha muy bien, no sé cómo lo grabó esto con el teléfono, pero vamos a poner un trozo cortito y enseguida lo explicamos. Perfecto. A veces tenía problemas digestivos por comer muy rápido o por no tolerar bien algunos alimentos. También me generaba estrés y culpa social por sentirme diferente en comidas familiares o eventos. Gracias a ese acompañamiento adaptado, mi relación con la comida es más tranquila, variada y consciente. Ella mencionaba el estrés y la culpa, que al final son temas que tienen que ver con la dimensión social de la gastronomía, ¿no? El hecho de no comer o comer de forma distinta a los demás, de alguna manera te excluye y a la persona le puede hacer sentir mal. Eso también es una faceta a trabajar, supongo. Correcto. Entonces aquí intentamos ver un poco qué está comiendo esa persona y recomendar un poco algunos restaurantes que esa persona se pueda sentir cómoda al ir a comer allí, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque se excluyen y no tienen vida social por este motivo. Y justamente Raquel es una de estas adultas que fue diagnosticada hace muy poco tiempo, por lo cual toda la carga que llevaba encima en cuanto a nivel social, de alimentación y todo lo que conlleva esta parte, pues realmente le pesó mucho y tenía sus consecuencias al final.
¿Y qué tipo de restaurante recomiendas? O sea, bueno, a cada persona uno en concreto, supongo, Sí. pero ¿qué cosas así en general? Yo me intento enfocar un poco en lo que come y a nivel sensorial cómo se siente, porque si le molestan los ruidos, las luces fuertes o que haya mucho estímulo alrededor a nivel visual, no la llevaré a un restaurante que tenga estas características. Intentaremos buscar en la zona donde vive restaurantes pues que sean más tranquilos, horas también del día donde no esté lleno de gente, por ejemplo, un poco las características del restaurante donde ella se pueda sentir también tranquila. ¿Es muy diferente trabajar con niños y con adultos? Sí. Cuando trabajas con niños, generalmente trabajas con la familia, porque son ellos los que se encargan de la comida del niño y cómo alimentar al niño, y tienes que explicarle el por qué el niño no puede comer lo que tú quieres que coma. Y cambiamos los objetivos que tiene la familia en su mente. Cuando trabajas con el adulto, es una persona que ya lleva una mochila de muchos años, una rigidez establecida, la alimentación no se ha trabajado en teoría casi nunca, entonces empezar a hacer cambios cuesta mucho, pero en estos casos a mí también me gusta mucho trabajar con adultos porque puedes pactar los cambios y después enseñar la evolución que ha hecho a nivel pues, de alimentación y de salud en general. Pero cuando trabajas con niños la evolución es más pronunciada, dijéramos, ¿o qué? ¿O no necesariamente? Depende del caso y de la rigidez y de la problemática a nivel sensorial que tenga o motora, depende un poco del porqué de la problemática de alimentación. Bueno, como hemos visto, la comida a veces es el problema, pero otras veces también puede ser parte de la solución. Os presento a Pedro Prieto, que es autista y tiene 21 años. He hecho un grado medio de cocina y gastronomía. Me gusta la cocina desde los 19 años y me gustaría trabajar. Pues aprendí a cocinar, a limpiar, a fregar y bueno, a ser más ordenado. Yo he estado de prácticas en María Teresa, en un colegio que está en Alcobendas. Fregaba, limpiaba, recogía, daba la comida a los niños y para mí en una cocina lo más fácil es fregar, limpiar y lo más difícil para mí es que todo hay que hacerlo muy rápido y yo no lo hago muy rápido. En la cocina se me da bien limpiar y se me da bien hacer pasta y bueno, y montar la nata. Montar la nata, ¿qué te parece? Bueno, sí, está perfecto. Yo la verdad es que preparando este programa me he preguntado si una persona autista podría llegar a ser un gran chef con estrella Michelin. Y ahí Paula, la neuropsicóloga que escuchábamos al principio, me decía que lo de vincular el autismo con el hecho de tener un talento extraordinario es un mito. Es algo que hemos visto en series como The Good Doctor o como Big Bang Theory, ¿no? Sí. Que parece que el autista es especial, pero hay algo en lo que sobresale por encima de la media, ¿no? Y no siempre es así, no tiene por qué ser necesariamente así. De todas maneras, le he preguntado esto mismo a Estefanía, que es terapeuta ocupacional y está especializada en integración sensorial y en los problemas de alimentación en personas con autismo. También tienen muchas habilidades y cuando algo les gusta y se les da bien, van a tope, a por eso. Y si además nosotros, su entorno, su familia, sus terapeutas, etcétera, tratamos de ofrecerle experiencias que puedan ayudarles a desarrollar en este ámbito, pues muchísimo más. Entonces, por supuesto, o sea, si esa persona tiene cierto interés en la cocina, en el proceso de cocinar, en los alimentos, etcétera, creo que pueden destacar, por supuesto que sí, como cualquier otra persona, o sea, segurísimo. Bueno, leyendo un poco sobre autismo, he visto que efectivamente, pues una de sus características es que tienen una forma distinta de ver el mundo, de comprenderlo, y esto muchas veces se traduce en capacidades concretas como la meticulosidad, la sinceridad y la honestidad, el conocimiento exhaustivo sobre temas muy específicos y también buenas competencias en tareas rutinarias y repetitivas y el cumplimiento de las reglas. O sea, todo eso es algo que caracteriza en general a las personas autistas, ¿no? Sí, podemos decir que sí. Claro, yo cuando tengo a alguien delante, un paciente, sea adulto, niño o adolescente, tengo que ver un poco cómo es esa persona. Es más o menos rígida, rutinaria. No, es que necesitamos rutinas. La familia no tiene rutinas de comidas. Vamos a poner una rutina. Adolescentes que vienen súper enfocados en la alimentación. Las familias se preocupan. Es que quiere dejar de comer. No, ¿cuál es el interés del niño? La comida saludable. Pues vamos a enseñarle
la comida saludable para que él entienda cómo debe hacerlo, porque si no se lo enseñas lo va a hacer mal o se va a fiar de internet, entonces tenemos un problema. Y yo creo que tenemos que ayudar en ese sentido a sus intereses, como decía aquí la compañera terapeuta. La persona autista más famosa del mundo posiblemente sea Greta Thunberg, diagnosticada de Asperger, ¿no? Que forma parte de los trastornos del espectro autista. Claro, y además su relación con la comida es muy particular, porque ella es vegana. Claro, es como la mayor activista climática, ¿no? La más conocida, muy radical en su forma de luchar contra el cambio climático, y solo come productos de origen vegetal. ¿Se puede ser autista y vegano? O sea, o esto es una cosa realmente prodigiosa y extraordinaria. Creo que sí que se puede, porque tenemos su ejemplo, pero creo que en casos concretos. Si hay una restricción alimentaria muy grande, una selectividad muy también, bueno, pues muy exagerada, que yo solo como 4 o 5 alimentos, entonces no te recomiendo ser vegano o vegetariano. Si tú puedes, a nivel sensorial, motor o tu anatomía te permite comer varios alimentos, porque no tienes esta problemática más sensorial, por ejemplo, entonces con un acompañamiento adecuado yo recomiendo hacerla sin ningún problema, teniendo en cuenta que las personas veganas y vegetarianas tienen que suplementarse en vitamina B12, o sea que todo esté siempre muy bien. Pero eso es tanto si son autistas como si no. Sí, pero en estos casos muchas veces es, bueno, yo que soy vegetariano y como solo verdura, vale, no, tenemos que hacerlo bien. Y si tienes problemas más a nivel sensorial, vamos a ver qué alimentos vegetales, frutas puedes tú tomar que no tengas un déficit nutricional. Y eso sobre todo suplementarte, que lo tengas muy claro, y buscar el tipo de suplemento que esa persona se pueda tomar, o sea, el formato de suplemento. Hablábamos de la persona autista más famosa del mundo. En España, una de las más famosas, creo yo, es Pau Brunet, conocido en Instagram como Pautista, un niño que bueno, se ha convertido en un héroe de la divulgación del autismo, porque la verdad es que él con sus padres pues publica vídeos explicando cosas del día a día. Vamos a escuchar un fragmento de lo que él publica. No quitarle cosas de comida, pilares básicos al final, por probar. Lo mejor es que siempre tienes que estar respaldado de un profesional. El profesional, nosotros en este caso le hicimos unas pruebas a Pau, no es intolerante, Pau tiene reflujo. Entonces puede ser que el problema sea la fructosa, pero siempre te lo tiene que decir un profesional de la salud, sobre todo. No retiremos alimentos así porque sí, porque lo he visto en un vídeo y porque a este niño le ha funcionado. Todos somos diferentes al final y no a todos nos sirve exactamente lo mismo. Efectivamente, esto es lo importante, ¿no? Vamos a aprovechar que nos hacen una pregunta siempre, muchas veces, que ¿qué comes? ¿Qué comes tú y qué come tu hermana Carolina? Pues comida de calidad, comida de verdad, comida real. ¿Qué significa comida real? Es una forma, todas las comidas son reales, pero es una forma distinta de decir comida buena, comida de calidad alta. Aquí veréis cómo hago mis nachos. Nachos, que los hacemos nosotros mismos. ¿Es la primera vez en tu vida que comes atún? No, pero es la primera vez que lo pongo con arroz. Bueno, un referente bastante positivo, ¿no? Sí. ¿Crees que haría falta un poco más de visibilización en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, donde ahora está la gente, un poco para dar a conocer estos temas? Creo que hay bastante realmente información, pero sí, yo creo que hace falta más ejemplos como Pau. Creo que lo está haciendo muy bien, que llega mucha gente y de una forma muy clara y muy al final real, y sin entrar en mitos como en este caso hemos visto, así que yo creo que sí. ¿Le conoces a Pau? Personalmente no, pero hace mucho que lo sigo y me gusta mucho cómo lo hace y lo que hace. Hace poco publicó una entrevista al futbolista Marco Curella, futbolista del Chelsea y de la selección española, que tiene un hijo autista también, y hablaban un poco de este tema porque, bueno, Marc lo ha contado en un documental. Me gustaría que escucharas también otro ejemplo que relaciona el autismo con la alimentación. En este caso hay de por medio un producto de moda, la Gilda. Escuchamos a Lucía, preparadora laboral de ADISGUA, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de Guadarrama.
Se nos propuso el proyecto de hacer gildas con piparras, anchoas y aceitunas. Al principio es cierto que gracias a Casa Santoña nos trajo una persona que nos ayudaba a ver cómo se hacían y qué procesos teníamos que seguir. Sí que es muy importante el proceso de la limpieza de todos los utensilios que vamos a realizar, también cómo nos vestimos, el uniforme que tenemos que llevar, y es cierto que al principio fue difícil. Fue un proceso que costó porque había que coger la rutina de hacerlo, pero día a día los chicos y chicas pues al final lo hacen con mucha facilidad y se adaptan un montón a esta situación. Entonces actualmente es muy fácil hacerlo con ello. En el grupo que realizan las gildas son 5 personas con discapacidad intelectual, en concreto 1 con autismo. Como hemos dicho, creemos que la cocina ofrece un montón de rutinas estructuradas, de tareas claras y a veces hasta repetitivas que favorecen a nuestros chicos y chicas, así como les permite realizarse en cuanto a habilidades sociales y laborales. Aquí además tenemos un taller de cocina, eso les motiva pues un poco para luego ir a casa e intentar hacer diferentes recetas o intentar ayudar a sus familias con lo que necesiten. Bueno, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Que la cocina puede ser parte de la solución también. Y yo siempre digo, y mis compañeras también nutricionistas, que al final para acercarte a la comida tienes que jugar y experimentar. Si tú me obligas a comer, no voy a comer, pero si yo lo veo como un juego, como algo que me gusta, entonces puedo acercarme a la comida de forma que no sea violento y al final, quién sabe dónde voy a terminar, ¿no? Siendo chef o hasta comiéndome yo lo que estoy cocinando. Así que me parece súper bien lo que están haciendo. Claro, trabajando en la industria alimentaria, ¿no? Que al final es una industria potentísima en España, que da trabajo a mucha gente. Sí. Y a mí me parecía interesante este ejemplo porque, según he leído en la Confederación de Autismo España, entre el 70 y el 90% de las personas autistas están desempleadas. O sea, que es un problema social ya más allá de la alimentación, ¿no? Y al final este tipo de tareas son perfectamente asequibles para ellos si tienen el acompañamiento y la formación. Correcto. En fin, vamos con un punto de vista un poco distinto, el de los trabajadores de los centros especiales, en los que también hay un comedor y ahí es donde comen muchas personas autistas todos los días. Escuchamos a Ana del Centro de Educación Especial Ventijol, que tiene algunas dudas e inquietudes que quizá tú nos ayudas a responder. A veces los menús vienen predeterminados por la empresa que gestiona el servicio y no siempre se ajustan a estos perfiles tan concretos. Un ejemplo fácil sería un arroz 3 delicias donde el alumno se le moleste el contacto de diferentes alimentos. También otra de las dudas que se nos crea, ¿no? Es la organización del comedor, del espacio del comedor. Es un espacio donde se juntan muchos alumnos, muchos profesionales con características individuales muy concretas. Comer, alimentarse, también es un hecho relacional. Generalmente los alumnos se relacionan y a veces es un hándicap para este perfil de alumnos. Tú también haces formaciones en centros educativos, ¿no? Centros de educación especial, que supongo que los problemas que exponía Ana son problemas pues muy frecuentes. Sí, la verdad es que sí. Al final tienen un montón de alumnos con unas necesidades muy concretas cada uno, son 4 o 5 profesionales que no saben de alimentación o saben lo básico, pero no en casos tan concretos como los que tienen en el centro. Entonces, gestionar todo eso es muy difícil. Claro, es que a un niño autista que no soporte mezclar alimentos y de repente le llega un arroz 3 delicias, ahí con el guisante, la gambita, la tortilla y el arroz, ¿no? O con la salsa, arroz con salsa de tomate. Es que la mayoría de los niños que tengo en consulta toman arroz o pasta con un poco de aceite de oliva, sin salsa de tomate. A veces es, yo creo, tan sencillo, entre comillas sencillo, entiéndenme, como pedir a los del catering, mira, ponme la salsa y el arroz o la pasta separados y que cada niño escoja si lo quiere mezclar. Y aquí también entramos en el arroz de casa no es el mismo que el arroz del colegio. Yo me como el de casa, pero no el del colegio. ¿Qué hago? O el pan o el yogur, todo pasa, con todos los alimentos pasa lo mismo. Entonces la situación es complicada. Además, si tienes, ¿no?, un comedor con un montón de gente haciendo ruido, con diferentes olores, mucho movimiento a nivel sensorial, eso a la persona pues le afecta al final y no puede comer. Es complicado. Ya. Otro dato que me parece también interesante es que casi la mitad de las personas con autismo sufre acoso escolar, sí, que es algo de lo que
tampoco hablamos, ¿no? Nos quedamos en lo que decíamos de Big Bang Theory, ¿no? Y la cosa graciosa. Pero en fin, son temas que hay que ir solucionando poco a poco. Vamos a seguir con algún testimonio más que he conseguido, quiero destacarlo, gracias a la ayuda de María, la responsable de comunicación de la Federación Autismo Madrid. Y además todos son de mamás, curiosamente. Un reflejo, supongo, de que las mujeres siguen estando bastante más implicadas en los cuidados. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a escuchar a Patricia, que es la madre de Guille, un chico de 13 años con autismo de grado 3. Uno de los problemas que trataban la terapeuta que venía a casa a hacer intervención en contexto natural, que se llama con Guille, era el tema de la alimentación, porque realmente era un niño que tenía mucha manía a determinados alimentos y sobre todo nos decían que era un tema de texturas, que bueno, pues cuando notaba cierta textura en la boca, pues rechazaba automáticamente ese alimento. Siempre lo mismo, no salíamos de 3 o 4 platos y todos sabemos que la alimentación en los niños pequeños pues es muy importante, que tienen que comer fruta, verdura y una alimentación variada. Entonces nos costaba mucho que probara cosas nuevas. Fue un proceso difícil porque básicamente había que obligarle, claro, a probar algunos alimentos. Entonces había que introducírselo en la boca, obviamente de poquito en poquito, porque no era cuestión de que el niño, porque su reflejo era vomitar y escupirlo, pero era eso, hacerlo insistentemente todos los días, que al menos probara, que tuviera en la boca durante unos segundos texturas nuevas para que así se fuera acostumbrando. Y efectivamente al final, bueno, pues lo conseguimos, o sea, fue introduciendo nuevos alimentos, pero sobre todo a base de insistir todos los días en que probara un alimento nuevo y una textura nueva. Entonces realmente el hecho de sentarse a la mesa pues era un momento de bastante tensión. ¿Tú le hubieras recomendado eso mismo? O sea, ¿es la técnica obligarles a tener al menos unos segundos en la boca un alimento nuevo? En ese caso es muy difícil porque es un TEA grado 3, entonces aquí hay una dificultad. También, lógicamente, el nivel de severidad del diagnóstico influye, ¿no? Hay 3 grados, ¿no? Y sí. El 3 es el máximo, o más severo, para que nos entendamos. Yo intento no obligar nunca a comer, ni coger al niño, ni meter la cuchara en la boca, intento no hacerlo. En este caso, no sé por qué se hizo así, si funcionó, pues me alegro. No sé cómo lo habría hecho yo, porque me falta información para saber el por qué este niño no estaba comiendo. También lo que intento primero, antes de nada, es quitar el estrés de la hora de comer. Entonces, si el niño en este caso ya asociaba comida con estrés, vamos a quitar el estrés para que pueda comer. Entonces, no sé por qué no lo conozco, me falta información, pero a veces no obligarle, pero sí darle un poco de probar a los labios a ver cómo actuaba. Claro, su madre seguro que lo hacía con todo el cuidado el cariño, y el mimo, claro. Pero sí que describe una situación un poco agónica, ¿no? La de un niño que no quería... La verdad es que es muy agobiante para las familias cuando se encuentran en esta situación. Claro. Yo lo que haría, no sé si exactamente así, pero quitarlo de la hora de la comida y intentar introducir alimentos en otro contexto. Y de forma muy relajada, puede ser que le mojara los labios para ver un poco si lo acepta o no, pero ver un poco la reacción de este chico. Supongo que lo hicieron así, no lo sé porque no los conozco. De todas maneras, sí. Patricia, la verdad es que lo cuenta súper bien, lo cuenta fenomenal y tiene una anécdota bastante curiosa. Vale. Él no quería probar la pizza porque nos pusimos en la pandemia, pues como todo el mundo, a hacer los viernes masa casera de pizza y hacer pizza, y él no había forma que la probara cuando es un niño que el pan le encanta. Y entonces ahí yo también le obligué, le dije un día, Guilla, es que te va a encantar, tienes que probarla. Y le metí un trozo de pizza a traición en la boca. Entonces fue probarlo y ahora mismo la pizza es su comida preferida, le encanta la pizza. Y desde ese día yo creo que él ahí se dio cuenta de que estaba rechazando alimentos, porque aunque lo habíamos trabajado y habíamos mejorado mucho, seguía rechazando algunos alimentos, que había rechazado alimentos hasta entonces que resultaba que a lo mejor le iban a chiflar, como fue el caso de la pizza. Entonces, desde entonces, desde los 8 años, sí que está abierto a probar y a comer de todo. Hay cosas que las prueba y no le gustan, pero muchas las prueba y le gustan.
Suena casi a realismo mágico, ¿no? Sí. O sea, que probó la pizza y desde entonces... Tampoco creo que fuera así. Yo supongo que hay una terapia detrás, como ha dicho, ¿no? De trabajar rigidez, trabajar parte sensorial, trabajar muchas cosas que ha hecho que el niño pues se dé cuenta de otras. Entonces, bueno, me alegro muchísimo de este cambio, ¿no? Que el niño se da cuenta también, la edad es muy importante. Entonces supongo que el niño también tiene una cierta edad y dijo, ostras, ¿qué me estoy perdiendo? Sí, ella me decía que los 8 años habían supuesto un punto de inflexión, que no tenía nada que ver lo de antes con lo de después. En fin, un último tema que comenta Patricia y que además que creo es bastante común. La verdad es que disfruta comiendo y como muchas personas con TEA no tiene ese instinto, mejor dicho, esa percepción de estar lleno, de estómago lleno. Entonces realmente él sería capaz de comer sin parar. No tienen sensación de saciedad. Bueno, no se dan cuenta de que ya no pueden comer más. Y también a veces no saben que tienen hambre. Eso es un problema a nivel sensorial, se llama interocepción. Escribimos con una compañera justamente un libro infantil sobre esto porque su niña no comía porque no tenía hambre. Entonces las consecuencias es me encuentro mal porque no estoy comiendo. Aquí lo que tenemos que hacer es regular muchísimo la cantidad de comida que se le da y que esté súper bien repartida durante el día para que sepa que eso es lo que te toca comer, es tu cantidad según edad, peso y diferentes características y no comas más de lo necesario porque si no vas comiendo, no tienes fin. Las consecuencias son dolor de barriga, malestar, bueno, hay unas problemáticas. Al final se tiene que regular muchísimo. Qué interesante. Sí. Ya estamos acabando, pero vamos con otro caso que yo creo que ilustra muy bien lo que supone todo esto para miles de familias en España. Vamos a escuchar a Verónica, que es la madre de David, de 7 años, autista con una discapacidad del 69%. David, hasta los 5 años o así, más o menos, no masticaba absolutamente nada. Era solo leche y comida triturada, puré, cosas así. Incluso dejó de comer algunas cosas que comía siendo más pequeño. Cada vez se restringía más. Relación con la comida difícil, sí. Y a día de hoy sigue siendo difícil. Bueno, está empezando a masticar alguna cosa después de mucha terapia, pero son muy poquitas cosas las que va aceptando y come muy despacio. A lo mejor se puede comer una fabada, pero pasada por la batidora. Come macarrones, nuggets, pero tienen que ser con un rebozado específico, no se lo cambies. Como por ejemplo los macarrones, tiene que ser con una cantidad de tomate específica también. El día que se te va un poco la mano, te quedas corto, ahí ya tenemos lío. Salchichas y sobre todo pan, picos de pan. No come otro tipo de pan tampoco. Pan con algo más, pero junto, pues eso no concibe que se pueda comer así. Lo rechaza totalmente. Todo lo que signifique varios alimentos mezclados. Esa tensión de acertar con la proporción de salsa, yo creo que ni en los restaurantes caros la tienen, ¿eh? O sea, es como, tiene que ser exactamente eso. Sí, lo notan. Si hay una pequeña variación, lo notan. Claro, aquí hay varias cosas, creo yo, no conozco el caso. La parte de no masticar seguramente tenía que ver con algo más a nivel motor. No sé masticar, no sé mover la lengua, no sé hacer lo que es el bolo, ¿no? Para tragar, o me da miedo tragar, por lo cual, si me das ciertos alimentos, no sé gestionarlos, me voy a atragantar, ya te lo rechazo. Otro motivo puede ser que sea más sensorial, no localizo bien la comida en mi boca, no sé cómo, y entonces, como no sé dónde está bien, lo voy a rechazar. Y voy a alimentos que yo sepa que me siento seguro cuando los coma. Y lo de que se tocan los alimentos entre sí es muy común. Mejor separados que no que se toquen, porque así yo sé cómo es cada alimento y no cambia sus características organolépticas. Veo que es un patrón que se repite en muchos casos. En fin, estas cosas pueden parecer curiosas, incluso graciosas cuando las ves desde fuera, ¿no? Sí. Pero tiene muchas consecuencias cotidianas en lo social e incluso en el ocio, que también es necesario. Pues esto en el día a día nos afecta muchísimo, ¿eh? Primero, por ejemplo, no se puede quedar en el comedor del colegio. Es que es imposible, con lo que eso supone, ¿no? Pues nosotros no sabemos lo que es ir a un restaurante. No hay nada que él pueda comer allí. O incluso a casa de un familiar, tienes que ir con la comida a cuestas. Esta es la realidad de muchas familias. Muchas familias. Y muchas veces lo que hacen es, no me llevo el tupper al restaurante, a casa de la familia. Si el niño se queda a casa la abuela, yo llevo mi tupper de casa a casa de la abuela, porque si no, no va a comer nada. Es una realidad, sí.
¿qué se puede hacer socialmente, políticamente, para intentar ayudar a estas personas? O sea, ¿hay alguna reivindicación que desde el sector pues tengáis, algo que solicitéis? Es una buena pregunta. La verdad es que se tenían que hacer muchos cambios. Primero, a empezar por restauración, ¿no? Los restaurantes, intentar adaptar un poco a los restaurantes, por ejemplo, las cartas con pictogramas para saber un poco cómo son los alimentos a nivel visual, o porque así ya sé qué esperar de ese alimento, o también hacer salas en los restaurantes más silenciosas, con una luz más concreta, adaptar un poco el ambiente y la comida, o las cartas en general. A nivel de más comedores escolares, creo que plantear si se puede traer la comida de casa o si se puede dar a comer en otras salas que no sea el comedor escolar, o sea, las aulas más tranquilas, más silenciosas, donde el niño se sienta cómodo, por ejemplo. Claro, porque centros de educación especial que están acostumbrados a gestionar estas cosas, los hay, pero restaurantes, ¿hay algún restaurante que esté adaptado, especializado en España o en el resto del mundo? ¿Hay algún caso? Que yo conozca, no. Yo sé que hay un chico en Canarias que está trabajando para que los restaurantes sean inclusivos. Y realmente creo que hace muy buen trabajo, pero no creo que estén adaptados los restaurantes, realmente no. Bueno, pues nada, ahí quedan los deberes para quien lo haya escuchado, que tome nota. Hasta aquí el repaso a esta relación de la alimentación con el autismo, que para mí ha sido fascinante explorarla y descubrirla. Muchas gracias, Patricia Esteban, por haberme acompañado. No solo acompañado, o sea, este tema al final fue una propuesta que tú me hiciste y me pareció muy interesante abordarla. No lo hemos dicho, en Instagram eres Comer Bien con Tea, ¿no? Sí. Así que correcto. Quien quiera contactar contigo, pues ahí tiene todos los datos. Y nada, pues a quien nos haya escuchado, quizá desde la ignorancia y el desconocimiento, espero que les haya interesado, que les haya preocupado un poco que estemos en una sociedad que convive con toda esa problemática. Y a quienes lo tengan en casa, pues que al menos haya servido para acompañar y para consolar, para que no se sientan tan solos, ¿no? Porque pues sí, hay mucha gente que está en esa situación. En fin, muchas gracias. A vosotros. Y hasta aquí el programa de GastroSer de hoy.